Yo no puedo admitir que delante mío libremente alguien utilice la palabra nazi. Sí. Porque no lo puedo permitir. La definición de liberalismo te pone en ese lugar. Cuando alguien habla... La definición si no sabes la definición del neoliberalismo, ¿de dónde viene? ¿Quién la inventó? Que fue un marxista. Nada más ¿Y lejos qué es de lo que la buscó vida a describir? que una En el lugar personalidad donde como vos la de te Nito pones Artaza es el de pueda un ser nazi, nazi. o el de un fascista, o de un comunista, o de cualquier pseudo asesino. O sea, contra el único sistema que generó riqueza. Pará un momento. No, me está diciendo algo que es un disparate y no se lo voy a dejar pasar. No, Javier, lo que está diciendo Carolina es la voz es el culto de las formas, pero no del contenido. Es el problema. Es decir, se admite que se diga una barrabasada, pero de buena forma, mientras que, digamos, o sea, decís la verdad. Déjala terminar a ella. Digamos, si lo decís en reacción a una agresión violenta, pero ¿cómo? Javier, digamos, es lo políticamente correcto en el ojo. Javier, te pido que te tranquilices porque te voy a pedir, si no te voy a pedir que te vayas. No tengo problema, me voy. No, en serio, calmate, sos mi amigo, calmate. Lo que te está diciendo Caro es que lo que te dice son está bien, burradas. Javier. Por eso te dije, en el ámbito académico, probablemente quizá, podemos debatirlo en otro contexto, tu palabra no está mal usada, pero en un ámbito televisivo, sí. En un programa popular, televisión abierta. Pero hagamos docencia y dejemos a los burros. Y para eso te invitamos. Ahora, hay otro punto que tiene que yo me la tengo que aguantar que este señor me haya dicho lo que me dijo. Pero no te gritó. Me importa un rábano, pero es peor lo que me dijo. No, pero ¿qué te dijo tan grave, Javier? Obvio, digamos, o sea, cuando hace referencia al neoliberalismo, me acusa de cosas que no soy, acusa, digamos, a la doctrina que sacó la mayor cantidad de gente de la pobreza de la historia de la humanidad. O sea, cuando empezó el liberalismo, la pobreza en el mundo era el 95%, se multiplicó por 7 la cantidad de gente y hoy hay menos de 5. Entonces yo no puedo soportar ese destrato por los números. Es decir, te das cuenta que el remedio fue peor que la enfermedad. Y dentro de ese mal modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud, el alumno estrella es Argentina, es decir, que tiene la cuarentena más larga y más intensa del mundo. Es decir, con lo cual el daño que va a producir es enorme. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud reconoció que fue una pésima idea el modelo de cuarentena para los países pobres o de ingresos medios. ¿Por qué? Porque aquellos... Porque nuestra economía ya estaba dañada antes. No, a ver, la economía argentina venía muy mal. Permitime que mientras seguís hablando sumo a Gabriela Piovano, que es infectóloga del Hospital Muñiz y está escuchando toda esta parte para empezar a unificar todo. ¿Cómo te va, Gabriela? Leo Montero te saluda. Es totalmente opuesta a la que está expresando el señor Milei, que evidentemente desconoce totalmente todos los procedimientos de los cuales formamos parte, no solo el Estado Nacional con el Ministerio de Salud, sino también lo que es la Organización Mundial de la Salud, que en ningún lugar la escuché decir que estuvo mal hacer la cuarentena. O sea, realmente me gustaría que para que él reconozca, por ejemplo, que hay 40 millones de desocupados en Estados Unidos, primer potencia mundial, que el señor Donald Trump se ha transformado prácticamente en peronista porque está repartiendo ahora inclusive cajas de alimento entre la gente en el primer país del mundo en la economía. Así que decir esto sinceramente desde el puesto de una persona que no tiene ningún tipo de cargo de nada, que todo lo que diga, si repercute en la gente, él no va a hacerse cargo de nada. Si a nosotros se nos satura el sistema de atención, él no va a venir a pedir disculpas ni va a pagar con nada todo el daño que puede ocasionar cuando está diciendo algo que claramente no tiene pero ningún gollete. Porque vos fíjate, yo le había pedido a la producción que por favor nos apuntara los números, por ejemplo, del hermano país chileno, ¿no es cierto? Sí. Donde ellos entraron el mismo día que nosotros en cuarentena. Entonces, si lo podemos poner, vamos a ver una diferencia enorme de muertes y de personas que están infectadas y que ya está sobrepasado inclusive el sistema de salud privado prácticamente que tiene Chile. Bien. Es más, están pidiéndole la escupidera a la Argentina para atender a los casos de ellos. Así que es para mí, sinceramente, me parece que siempre se dicen estas cosas sin ninguna responsabilidad. Porque, pero espera, Gabriela. Si no ¿quién le va a decir que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es cualquier cosa directamente? Le han pifiado sistemáticamente. Viene el monstruo. Digo, a ver, yo la pregunta es,
bajo esa misma lógica, con las personas que mueren, digamos, en accidente de auto, entonces esta gente, ¿qué haría? Prohibir los autos. Entonces, digamos, es ridículo. Es más, si vos le tomás la idea al límite, ¿sabes qué? Nos quedamos todos encerrados, la producción es cero, y ¿sabes qué? Vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Para que te des una idea, en el mes de abril se cerraron 15.000 empresas y en lo que va, y en lo que fue mayo, 35.000. O sea, estás generando un desastre. Bien. Es decir, Argentina va a mostrar los peores números del mundo. Entonces, el día que estalle la crisis con una violencia tremenda que va a descarrilar en un caos social, bueno, ahí vamos a preguntarle a los infectólogos qué hacemos. Bien, no sé, me parece que no llegamos a buen puerto en ningún punto, porque todo lo que dice Gabriela está bien desde su lado, desde su labor, y está perfecto. Lo que él intenta decir, entiendo, más allá de esta discrepancia que tenés de cómo nombra a los infectólogos, él tendrá sus razones para hacerlo. Sí, sobre todo cuando sos agredido. No, está bien, porque vos te sentiste agredido. Y además se recurre a una falacia, entonces... Está bien. Digamos, está claro. Lo decís de caliente porque te sentís agredido por Gabriela. No, digamos, porque justamente, digamos, ese es un mecanismo fascista, ¿sí?, de hacer argumentos. Es decir, es lo mismo que cuando vos decís, no, es este modelo o la muerte. Digo, esos falsos dilemas, sí, que en realidad no corresponden. Hay un estudio del BID, muestra que la peor región del mundo tiene 4,4% del PBI de ineficiencia técnica. Argentina tiene 7,2% y tienen un concepto que se llama filtración, eso, o sea, choreo, 5 puntos del PBI. O sea, los políticos se roban en Argentina 25.000 millones de dólares por año. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque atrás de un político hay 35 asesores porque el político no está preparado, Juliana, sino que es Doña Rosa o Don José. Estoy tratando de darte una explicación. La gente que se sienta en el Congreso es Doña Rosa o Don José. No tienen un estudio de política pública. A ver, pero fíjate esto. Los diputados actuales. No, lo que está diciendo, escuchá lo que está diciendo. Tenés razón. No, pero yo digo, ahí, digamos, yo tengo... La capacitación de un político te reduce la cantidad de asesores. No me voy a meter en ese tema. Pero lo que está diciendo es interesante en este Ya sé que es interesante y tiene razón, porque hay legisladores en la Cámara de Senadores que tienen hasta 60 asesores. Porque no saben distinguir una ley de una acordada y estén en el Congreso. Entonces, tenés razón, pero los políticos buenos son necesarios para un sistema democrático argentino. Está bien, pero el problema es que es un poco lo que te dijo él. Eso es lo que yo leo. De qué es bueno y qué no es bueno. Y es un problema absolutamente subjetivo donde se traza la raya. Los corruptos y los malos son los que se tienen que ir. Y ahí tenés razón, porque eso es lo que vos decís también. No quiero ir a ese punto porque es otra discusión. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. ¿Tenés forma de bajar el gasto público? Sí. Como Giacomini propusimos cómo hacerlo para bajar 15 puntos en 4 años sin que le produzca daño a la gente. Sin Banco Central. Esa es otra cuestión, la eliminación del Banco Central. Pero si me preguntás de política fiscal, me contesté política fiscal. Sí, nadie niega la existencia del virus. Acá el problema por el cual Argentina es un desastre y es un caos, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que Argentina está entre los líderes de infectados por millón de habitantes, está en el grupo del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, aún teniendo la cuarentena cavernícola que es más larga y más profunda del mundo. Y el desastre que estamos viviendo es por culpa de los políticos chorros. ¿Sabes por qué? Porque el método científico consiste, ¿sabes en qué? En hacer testeos masivos. Y como los testeos había que importarlos y de ahí no se puede afanar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decidió el gobierno? No tocarse los sueldos a ellos mismos, ¿sí? Incrementar el aparato clientelístico, ¿sí? Afanar con obra pública y con lo que quedaba, ¿sí? Hacer testeos. ¿Por qué? Porque no podían chorear con los testeos, porque al ser importados, si se cobraban alguna cometa, ¿me entendés? Saltaba a la luz del ojo de todo el mundo. Es más, cuando el gobierno de Chile le propuso a la Argentina hacer una compra conjunta, ¿sabes qué? Dijeron que no, ¿sabes por qué? Porque no podían afanar. Y lo que me estás diciendo, que es un contrafáctico, es mentira. Te aviso que es mentira, porque aquellos países que mejor le fueron los que testearon masivamente. Entonces, digamos, no podemos
datos, digamos, vivir de espalda a los datos. Pero, o sea, Javier, en tanto y en cuanto sigamos viviendo de espalda a los datos, vamos Javier, a seguir teniendo estos disculpame, desastres. pará. Entonces, el impresentable de Pedro Can, que fue el que propuso esta cuarentena cavernícola, ¿sabes qué? En realidad cometió un crimen enorme. Javier. Es decir, ¿por qué? Porque como no quieren testear, porque no les conviene, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, ahora tenemos el desastre que tenemos. Pero, Javier, o sea, la única verdad es la realidad. ¿Sabes qué dicen los datos? Que esta cuarentena destrozó la economía y nos puso en el pelotón de los que más muertos tienen por millón. Javier. Listo, se acabó, basta. Está bien, pero vamos a pimponearle un poco, porque lo que estás diciendo es realmente muy grave. Y yo no sé si vas... Ahí escuchamos el aplauso de la gente. Pero acá, que aplauden. A Pedro Can me parece... Para. Esto es en serio, porque además utilizó una frase de Perón, que la única verdad es la realidad, pero sin chicana, Javier. Lo que acaba de decir es muy grave. Digo, es para ir a la justicia. ¿Cómo chicana? Pará. No, yo te digo. Vos acabás de decir que no se testeó porque no pudieron sacar una coima de un proceso de testeo. O sea, ¿tenés prueba de Claramente. eso? Que mandaron a la gente al muere por no testear. O sea, es muy grave lo que decís, Javier. Exactamente. ¿Por qué no lo aplicaron entonces? ¿Por qué no aplicaron? ¿Por qué no importaban testeos? ¿Por qué cuando Chile nos ofreció hacerlo no lo hicieron? ¿Por qué? Y pero justamente cuando vos haces una... A ver, si hubiéramos hecho la compra en conjunto con Chile, imagínate que podíamos haber pagado más que los propios chilenos, no. Es decir, si vos vas a hacer una compra internacional con un precio transparente, ¿vos creés que se puede coimear? ¿Vos creés que te podés encontrar con problemas como los que encontraste en el Ministerio de Arroyo? Que pagaron sobreprecios enormes sobre la comida cuando dejaron a la gente sin ingreso para morfar. Seguramente Siemens se fundó acá en Dock Sud. Espera una cosa. Acá, dale, Javier, por favor. ¿Querés más política egoísta que estar pagándole el 80% de tasas con la bicicleta financiera? Pagar lo que se está pagando al Fondo Monetario Internacional y a los otros acreedores. Y nadie habla de ese déficit pero te das fiscal. cuenta, usás el concepto de bicicleta financiera. Eso es propio de un ignorante que no sabe. Pero explícaselo tranquilo. Yo sé que tu soberbia no permite que alguien piense distinto. Estás hablando de cosas que no sabes. Y no creo, ese es tu problema. Vos tu problema. Mira, yo te voy a demostrar que lo que dijiste es una burrada. ¿Vos sabés cuánto rinde el Bonar 2020 en dólares? 140%. ¿Cuánto es la tasa, digamos, de inflación esperada por el consenso? ¿50? Sí, 55. Arriba, Es decir, que la tasa de arbitraje debería estar arriba del 200%. Para que vos hable de bicicleta financiera, la tasa de interés tendría que estar en el 255%. Si está en 85, es decir, que con una política, es decir, no sabes hacer política liberal, dejándola libre, no hacer dejándola libre, sin una regulación del Estado, con una política liberal, si me dejás por favor concluir, la tasa para vos tendría que estar por 155%. Es decir, la política del egoísmo que vos proponés hoy en Argentina con 50%. El egoísmo es que la mía me la gasto yo y la tuya te la gastás vos. ¿Me dejás hacer una traducción? Le pido a los dos 10 segundos. Dame 10 segundos. La de ellos no se toca. Lo que quiero que entiendas es que la corporación política está dispuesta a que la gente se muera con tal de no dejar de robar. Primero está robar. Bueno, y después ven qué hacen. Y si la gente se muere, bueno, se morirá. Esa es la basura que tenemos de corporación política. Por eso usé el término que usé. Digo, porque básicamente lo que te quiero decir es que no están dispuestos a dejar de robar, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. Aún cuando se muera la gente. Espera. Vamos despacio, porque si no vos ponés primera, segunda, tercera, cuarta, quinta en una recta de 50 metros. Vos llamás al Fórmula 1. Bueno, por eso, vamos por partes. Yo solo lo... Quiero ir al capítulo del impuesto a la riqueza. ¿Qué mirada tenés de esto? Estoy absolutamente en contra. Hay cuestiones de índole legal. ¿Vos creés que es un impuesto confiscatorio? Inconstitucional. No, en primer lugar es inconstitucional, porque es un gravamen sobre algo que ya existe. Bienes personales. Exactamente. Pero además tiene un problema grave este tipo de cosas, porque fíjate esto, que a vos te graban sobre los activos y de repente las empresas o los individuos o quien sea, así como tiene un activo del otro lado que tiene pasivo y patrimonio neto. Entonces, cuanto más apalancada esté la empresa que vos estás teniendo, digamos, el buraco que le imponés como piso de retorno
Es una monstruosidad, con lo cual, o sea, hasta digamos, le destrozás la posibilidad de ganar plata a cualquier empresa. Entonces, primero hay un problema legal de doble imposición. ¿Sí? El primer problema. El segundo problema es, te dicen que va a ser transitorio. ¿Vos no crees que sea por única vez? Ni en pedo. Bueno, o sea, cada vez... Adam Smith decía, ¿pero por qué? Si había algo que aprendía bien un político era robarle la plata al contribuyente. Es decir, en eso Argentina es el modelo, donde ve un impuesto, va y lo copia. Y para no ser el top, ¿qué hace? Lo pone un poquitito abajo. Pidiendo la renuncia del ministro Ginés González García y de todo el grupo de infectólogos liderados por el doctor Pedro Can, por el desastre que han y están causando en la economía argentina y en la salud argentina. Básicamente han señalado que venían a aplicar el método científico y del método científico lo único que aplicaron fue el nombre. Básicamente la lógica del método científico surge de un trabajo de Kendrick y McKendrick de 1927 y mejorado a mediados de la década del 50, donde básicamente para tratar un problema de la epidemia se requieren de soluciones a nivel individual que tiene que ver con distanciamiento social, uso de barbijos, cuestiones vinculadas a la higiene, y por otra parte, digamos, la cantidad de testeos masivos y el seguimiento de aquellos contactos estrechos. Además, también lo que tiene que ver con separar de los susceptibles a aquellos grupos de alto riesgo. Cuando uno mira, básicamente se aplicó un modelo de cuarentena cavernícola donde nos encerraron a todos. Y del método científico, solamente se remitió a lo que tenía que ver con las libertades de los individuos, con las decisiones de los individuos. Y todo lo que tenía que poner el Estado, como los test eran caros, prefirieron no hacerlos para poder seguir gastando plata en ellos. Por lo tanto, hoy nos encontramos frente a un fracaso fenomenal, con una crisis descomunal, a pesar de tener la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Por lo tanto, digamos, necesitamos que se vaya el ministro Ginés González García y que se desplace, digamos, al grupo liderado por el doctor Pedro Can, quien además ha tenido actitudes fascistas, que acusó que a todos los que estaban en contra de lo que él proponía, digamos, estábamos a favor de la muerte. Hoy queda bien claro que no solo han generado un desastre económico, sino que también fallamos en el plano de la salud. Por lo tanto, me parece que necesitamos un cambio radical en esto, ya que si no, esto va a terminar en un desastre aún muchísimo peor de lo que es. Y quiero saber, a ver, cuál es tu visión de esto. Es cierto que las encuestas hoy marcan, no importa el color político, que el espacio de ustedes está reclutando sobre todo, por ejemplo, personas jóvenes que jamás hubiesen votado al kirchnerismo, pero quizá hubiesen votado Juntos por el Cambio. ¿No crees o no temes que el espacio tuyo con Esper termine siendo funcional a una victoria en el 21 del Frente de Todos por dividir y atomizar la oposición? Bueno, esto ya se lo señaló en la elección anterior a presidente, ¿no? A ver, bueno, primero, si lo marcamos con la elección a presidente, hay una contradicción, porque ningunean el resultado que consiguió la fórmula Esper Rosales porque juntó 1.2 y sucede que Macri yo no perdió, lo decía por el 19, lo digo para adelante. Perdió por 7 puntos. Estamos de acuerdo, yo lo digo para adelante, lo planteaba para adelante. Ezequiel, no lo digo por vos, pero digamos, hay un montón de... Sí, en el resultado quedó claro que aunque le hubiese traspasado todos los votos a Esper, Macri no iba a ser presidente. Bien, exacto. Estamos de acuerdo en eso. El segundo punto es bastante totalitaria la visión de que le estás sacando los votos a alguien. Que entonces la gente que son esclavos del espacio del espacio el otro, que no pueden decidir libremente, ni siquiera, digamos, o sea, porque además estás en una legislativa. Pero como si todo esto fuera poco, digo, la pregunta es, ¿y por qué soy yo el que divide la oposición? En realidad no es que divido la oposición porque no hay oposición, porque son lo mismo, porque al momento de votar, Juntos por el Cargo y el Frente de Chorros son lo mismo. O sea, te recuerdo todas las cosas que hizo el macrismo, ¿sí? Primero quitó retenciones cuando consiguieron los dólares para abrir el cepo, después se la volvieron a poner. 1. 2, no solo eso, avanzaron sobre la independencia del Banco Central, los institucionalistas. Pusieron el impuesto a la renta financiera, o sea que te pusieron un impuesto. Cuando se le complicó la macroeconomía, ¿sí?
que volvieron al cepo, al control de capitales, o sea, una herramienta liberticida para reventarte la cabeza con impuesto inflacionario. No solo eso, dice que defendían a los ahorristas, ¿sí? Y lo castigaron con el reperfilamiento, o sea, un default. O sea, que con el agravante que era la legislación local, o sea, los ahorristas bien locales, ¿sí? Y hasta defaulteamos en pesos. O sea, la moneda que nosotros propios emitimos, o sea, una locura. Es más, hablan del derecho de propiedad, que ellos respetan el derecho de propiedad. Te recuerdo que ellos sacaron la ley de góndola, o sea, fueron contra el derecho de propiedad de los dueños de los supermercados. Cosa que después, durante el kirchnerismo, siguieron haciendo, porque votaron la ley de alquileres. O sea, perjudicando a los dueños de la propiedad, que a la postre, por favor, Facundo. Y otra cosa más que hicieron, dio la ley de teletrabajo. Además le apoyaron todas las aberraciones sobre las libertades individuales que hizo el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Y solamente modificaron el comportamiento después de que el gusano sí se dio cuenta que en las encuestas daban que la gente pedía libertad, ¿sí? Entonces ahí salió a hablar de libertad el señor Larreta. ¡Vamos! Son lo mismo. La grieta es entre los políticos chorros y los honestos que nos rompemos el lomo laburando y que queremos romper ese sistema. Esa es la verdadera grieta. Y te doy algo más. Está difícil hoy. Yo también podría decir, entonces, digamos, que ellos nos sacan votos a nosotros, porque los votos que ellos tienen no son 41%. Esos votos son votos llevados por el espanto contra la amenaza de Venezuela, la amenaza de que vuelve el kirchnerismo. Y yo hago una pregunta. Antes de Macri, ¿quién gobernó? El kirchnerismo. ¿Y a quién trajeron? Al kirchnerismo. O sea, en el fondo, los inútiles esos nos están sacando los votos a la gente de bien que sí estamos dispuestos a sacar las patadas en el orto a los chorros.